A lo largo de más de 120 años, el Fútbol Club Barcelona se ha convertido en una de las instituciones más importantes del planeta. No es solo una máquina de generar ingresos o una marca global, es el alma de una ciudad y el símbolo de una identidad, Cataluña. Pero si miramos atrás, el camino no fue una línea recta. Fue una montaña rusa de emociones. Fundado en un pequeño gimnasio por un extranjero, el club ha pasado de tener 38 socios a ser una religión para millones. Por sus filas han pasado los dioses del fútbol, Samitier, Kubala, Cruyff, Maradona, Ronaldinho, Messi. Pero también ha habido guerras, dictaduras, crisis económicas y sequías que parecían eternas. Hoy vamos a detener el tiempo. Vamos a recorrer los 10 momentos que construyeron el mito. Desde el blanco y negro hasta la alta definición. Esta es la historia del Barça. Todo comienza con una pequeña nota en una revista. El 22 de octubre de 1899, Hans Gamper, un suizo afincado en Barcelona, publicó un anuncio en los deportes. Buscaba gente para practicar un deporte extraño llamado fútbol. La respuesta fue modesta. El 29 de noviembre, en el gimnasio Solé, se reunieron 12 hombres. Había suizos, alemanes, ingleses y españoles. Ahí nació el club, un inicio multicultural que marcaría su ADN para siempre. Los inicios fueron un calvario. En sus primeros 10 años, el equipo tuvo que mudarse de campo 4 veces. Era un club nómada. En 1908, la situación era tan crítica que solo quedaban 38 socios. El club estaba a punto de disolverse. Fue entonces cuando Gamper, en un acto heroico, tomó las riendas de la presidencia, fue puerta por puerta y salvó a la entidad de la desaparición. Sin esa obstinación personal, el Barça hoy no existiría. Tras sobrevivir, llegó la primera explosión. Los felices años 20. El fútbol dejó de ser un pasatiempo para convertirse en un fenómeno de masas. Y el Barça tenía a las primeras rockstars de la historia de España, el portero Ricardo Zamora y el mago Josep Samitier. Eran tan famosos que se codeaban con artistas e intelectuales. El campo de la calle Industria, con capacidad para 6.000 personas, se quedó pequeño. La gente se sentaba en los muros exteriores, enseñando el trasero a la calle, lo que dio origen al apodo de Coolers. En esta década cayeron 5 Copas del Rey, pero el hito clave ocurrió en 1929. Se creó la Liga Española tal como la conocemos hoy, y el Barça fue el primer campeón de la historia. El club ya sumaba 10.000 socios y se mudaba al campo de Les Corts. El gigante empezaba a despertar. Saltamos a la posguerra. Años 50. El club necesitaba un héroe, y lo encontró en un refugiado húngaro, Ladislao Kubala. Su fichaje fue una odisea burocrática y política, pero cuando pisó el césped, cambió la historia. Kubala era pura potencia y técnica. Lideró al mítico Barça de las 5 Copas, 1952, con una delantera legendaria, Basora, César, Kubala, Moreno y Manchón. El estadio de Les Corts, con 60.000 localidades, reventaba cada domingo. Todos querían ver a Kubala. La directiva tomó la decisión más importante del siglo, construir un templo nuevo. El 24 de septiembre de 1957 se inauguró el Camp Nou, con capacidad para más de 90.000 almas. Aunque Kubala se quedó a las puertas de la gloria europea, perdiendo aquella maldita final contra el Benfica en Berna por culpa de los postes de madera, su legado fue ese estadio, la casa que permitió al Barça ser un gigante económico. Los años 60 y principios de los 70 fueron oscuros. El Real Madrid dominaba España y Europa, y el Barça se había instalado en el victimismo. Aquest any, tampoc, este año tampoco, era la frase más repetida. Hasta que en 1973 llegó el profeta. Johan Cruyff, el mejor jugador del mundo, eligió Barcelona. El 17 de febrero de 1974, el Barça asaltó el Santiago Bernabéu. Un 0-5 histórico. Esa noche no solo se ganó un partido, se mató el complejo de inferioridad. Aunque Cruyff jugador solo ganó una liga, sembró la semilla de la rebeldía. También fue la época de la llegada de Diego Armando Maradona en los 80, un fichaje galáctico que, lamentablemente, entre lesiones y enfermedades, no pudo brillar como se esperaba. El club seguía buscando su identidad ganadora. A menudo olvidamos la figura de los despachos. En 1978 llega a la presidencia José Luis Núñez. Estaría 22 años en el cargo. Fue un visionario que transformó al Barça en una empresa multinacional, creó el museo, amplió el estadio y luchó por los derechos de televisión. Bajo su primer año de mandato, ocurrió el milagro social de Basilea.
Final de la Recopa de 1979. 30.000 aficionados del Barça cruzaron Europa para ver a su equipo ganar al Fortuna Düsseldorf. Fue la primera gran movilización de la masa social culé. Al volver, 1 millón de personas colapsaron Barcelona. Ahí se demostró que el Barça era, efectivamente, más que un club. Pero faltaba la obsesión. La Copa de Europa, la orejona. Núñez trajo de vuelta a Cruyff, ahora como entrenador. Johan hizo limpieza y creó el Dream Team. Cambió la mentalidad. Salid y disfrutad, les dijo. Rompió la hegemonía del Madrid de la Quinta del Buitre ganando 4 ligas seguidas. 20 de mayo de 1992. Wembley. Minuto 111. El zapatazo de Ronald Koeman derribó el muro. Por fin, el Barça era rey de Europa. Ese equipo no solo ganó, sino que enamoró al mundo con su estilo de toque y posesión. El ADN Barça había nacido oficialmente. A principios de los 2000, el club entró en una depresión terrible. 5 años sin títulos y una crisis económica galopante, eclipsados por el Madrid de los Galácticos. En 2003, un joven presidente, Joan Laporta, y su mano derecha, Sandro Rosell, trajeron la magia. Ficharon a Ronaldinho Gaucho. Ronnie le devolvió la sonrisa al club. Su fútbol era alegría pura. Lideró al equipo hacia la segunda Champions en París 2006. Fue el puente necesario, el maestro que apadrinó a un joven argentino que ya asomaba la cabeza desde el filial. Leo Messi. 2008. El club se arriesga con un entrenador novato, Pep Guardiola. Lo que siguió fue la perfección absoluta. En 2009, el Barça logró lo que nadie había hecho ni ha vuelto a hacer, el sextete. Ganar los 6 títulos posibles en un año natural. Pero el mayor orgullo no fueron las copas, fue la Masía. En 2010, el mundo vio algo insólito, los 3 finalistas al Balón de Oro, Messi, Iniesta y Xavi, eran canteranos del mismo equipo. Incluso llegaron a jugar un partido con 11 canteranos titulares. Fue la victoria de una filosofía, fabricar balones de oro en casa, no comprarlos. Tras la marcha de Pep, el club supo reinventarse. Con Luis Enrique en 2015, el estilo de toque evolucionó hacia una pegada letal. Se formó el mejor tridente de la historia, Messi, Neymar y Luis Suárez. Juntos eran imparables. Lograron el segundo triplete de la historia del club, Liga, Copa y Champions, en Berlín. Parecía que el dominio sería eterno. Leo Messi siguió regalando años de fútbol extraterrestre, sosteniendo a un equipo que, poco a poco, empezaba a caer víctima de una gestión económica desastrosa que explotaría años más tarde. El golpe de realidad llegó en 2021. La deuda era insostenible. El mejor jugador de la historia, Leo Messi, tuvo que irse entre lágrimas. Fue el momento más doloroso para una generación entera de culés. El club tocó fondo, tuvo que vender patrimonio, palancas, y mudarse a Montjuic para reformar un Camp Nou obsoleto. Pero, como en 1899, como en la época de Kubala, el Barça sobrevivió. ¿Cómo? Mirando de nuevo a la Masía. Hoy, una nueva generación liderada por niños prodigio como Lamine Yamal, Pedri y Cubarsí, bajo las órdenes de Hansi Flick, ha devuelto la ilusión. El ciclo vuelve a empezar. La historia del Barça nos enseña una cosa, se puede perder, se puede estar arruinado, pero mientras se mantenga la identidad, este club siempre vuelve.